también Dios está siendo muy claro y muy determinante en cuanto a los espacios que les está dando a cada uno, ¿no? Obviamente se está apoyando en Josué, que es el que está repartiendo. Esfuérzate y sé muy valiente. Imagínate cuántos pleitos se metió Josué para delimitar que suba por aquí, que baje por acá, que le dé vuelta por aquí, que llegue allá y que desemboque en aquel lugar. Y que se respete. Oye, pero todos son hijos, eran el pueblo elegido de Dios. Sí, al igual que todos los han creído en Jesucristo, son hijos de Dios. Y hay muchos que no parecen hijos de Dios, la verdad. Sin embargo, ley, le establece la ley, después los lleva a entender a través de pasar tiempo en el desierto y tener peleas, guerras contra lo que viene. Y la verdad es que nosotros a veces nos quedamos peleando con el pasado, ¿no? Pero necesitamos ver hacia lo que Dios quiere, hacia dónde Dios nos lleva, y que también va a haber problemas, discusiones. Pero Dios es un Dios de orden. Amén. Amén. Es un Dios de orden. Él no se equivoca. Y Él da de acuerdo a lo que Él quiere, a cuál es su propósito. No es Judá, de ahí viene Jesús, entonces les voy a dar más tierras. No, pues no es así. Él da, o quién sabe si es su propósito. Él es por su propósito, Él define quién tiene qué cosa, quién no. Así es como Él va distribuyendo. ¿Y qué hacen los guerreros? Como lo veíamos la semana pasada, los guerreros son fieles, ¿sí? Son fieles y siguen adelante escuchando y haciendo aquello para lo que los llamó el Señor. Por ejemplo, una triste historia, hablando de las tristes historias de la Biblia, en cuanto a un hombre fiel sacrificado, mientras alguien que está en pecado lo manda a sacrificar, es David, cuando envía al esposo de Betsabé por delante como carne de cañón para deshacerse de él y poder quedarse con la esposa. Qué triste, él es fiel, el guerrero es fiel. Perdón. El guerrero es fiel. El que no fue fiel fue David. Y aún así Dios le redimió y le dijo, tú eres un hombre conforme a mi corazón, yo te he elegido, así, tú vas a ser. ¿Por qué? Porque yo quiero que hagas así. Y es lo que vamos a estar viendo. Pues dices, oye, ¿cuántos nombres? Enseguida son 30, son 42 versículos de ciudades, ¿sí? Pero si ahora en estos tiempos es difícil a veces limitar un terreno, al que haya querido ir a ver un terreno a ver si lo compraba o no, ya sabes lo que tienes que hacer. Lo compras, si te animas, y tienes que bardear casi ya. Y corres el riesgo si es que son estos terrenitos que están dicen, aquí a 5 minutos del centro, volando, ¿sí? Pero tienes que bardear rápido porque si no hasta el material vuela, ¿sí? O se llevan tu pedacito, tu 20 centímetros, tu metro, y ya no es lo mismo. Bueno, imagínate en estos tiempos. Hay varias cosas que vamos a ver, por ejemplo esto de cómo Dios les da y cómo a cada uno, sabiendo que viene de Dios, tenemos que guardar ese contentamiento. Les digo, yo estoy seguro que no estuve exento de discusiones todo este tiempo, todo este tema. Pues, ¿cuánta gente hay? Donde hay gente hay problemas, siempre. Esa es una realidad que no va a desaparecer. Donde hay gente hay problemas, pero al final quien se deja gobernar por Dios, y esto es Israel, quiere decir gobernado por Dios, tiene que terminar escuchando a Dios para seguir adelante, ¿sí? Sobre todo en una buena vecindad.
Aquí en este capítulo es esto, ¿no? En las ciudades de Judá, Caleb conquista Hebrón, y recordamos quién es Caleb, el segundo hombre que subió a Canaán y que dijo, a mí sí me gustó la tierra, y llegaron con aquel racimo de uvas enorme, ¿sí? Que dijo, vean nada más la calidad del fruto que hay allá, claro que da leche y miel esa tierra. Y dice en el versículo 13 en adelante, a partir para ir un poquito más a unos temas específicos. Mas a Caleb, hijo de Jefone, dio su parte entre los hijos de Judá, que ya lo habíamos visto también, al mandamiento de Jehová a Josué, la ciudad de Kiriat Arba, padre de Anac, que es Hebrón, y Caleb echó de allí a los 3 hijos de Anac, Sesaí, Ahimam, Talmai, hijos de Anac. De aquí subió contra los que moraban en Debir, y el nombre de Debir era antes Kiriat Sefer. Y dijo Caleb, al que atacare a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré a mi hija Axa por mujer. Y la tomó Toniel, hijo de Cenaz, hermano de Caleb, y él le dio a su hija Axa por mujer. Y aconteció que cuando la llevaba, él la persuadió que pidiese a su padre tierras para labrar. Ella entonces se bajó del asno, y Caleb le dijo, ¿qué tienes? Y ella respondió, concédeme un don, puesto que me has dado tierras del Negev, dame también fuentes de agua. Él entonces le dio las fuentes de arriba y las de abajo. Negociantes, ¿no? Negociantes. Y así es. No es aprovecharse de que es la hija de, sino a final de cuentas el propósito está en el terreno que les dieron desde ahí. ¿Cómo nos vamos a distribuir? ¿No? Lo mismo es Dios guiando a estos hombres que van a final de cuentas a habitar un lugar que Él les quiere dar. Y se vale con Dios también no hacer como que tratos de si me das yo te doy, porque pues Dios, ¿a qué le podemos dar a Dios sino alabanza y gloria? ¿Sí? Pero sí decir, Señor, tú sabes qué hay en mi corazón, ¿sí? Habla con Dios, ten tiempo con Dios, enciérrate con Él. Al final vamos a terminar llorando y diciendo, hágase tu voluntad, Señor, pero por lo menos ya sacamos lo que traíamos y ya lo sabía Él, a final de cuentas, pero nosotros necesitamos a veces soltarlo, así como cuando queremos a alguien que nos escuche, ¿no? Dios está ahí siempre, Dios está siempre ahí. Y curiosamente, después de eso, aparte que nos da paz, de repente en algún momento empiezan a suceder las cosas. Y yo que me quejaba tanto, no, bueno, es que es la voluntad de Dios, ¿sí? Dice, en las ciudades de Judá, vamos a leerlas. Esta es pues la heredad de la tribu de los hijos de Judá por sus familias. Y fueron las ciudades de la tribu de los hijos de Judá en el extremo sur hacia la frontera de Edom, Capsel, Edar, Jaur, Sina, Dimona, Adada, Sedes, Azor, Idnam, Sif, Telem, Bealot, Azora, Adata, Keriot, Ezrom, que es Azor, Amam, Sela, Molada, Azar, Gada, Esmón, Bet Pelet, Azar, Usual, Berseba, Bisotia, Bala, Lim, Esem, el Tolat, Kesil, Orma, Siglag, Madmana, Samsana, Lebaot, Silhim, Aim, Rimón, por todas 29 ciudades con sus aldeas. En las llanuras, Estaol, Sora, Asena, Sanoa, Enganim, Tapúa, Enam, Jarmut, Adulam, Soco, Aseca, Saraim, Aditaim, Gedera, Gederotaim, 14 ciudades con sus aldeas, Senan, Adasa, Migdal, Gad, Dileán, Mispa, Joctel, Laquis, Boscat, Eglón, Cabón, Lashman, Kitlis, Gederot,
Bet Dagón, Nama, Maceda, 16 ciudades con sus aldeas. Limna, Eter, Asán, Gipta, Asena, Nesib, Keila, Aksib, Maresa, 9 ciudades con sus aldeas. Ecrón con sus villas y sus aldeas, desde Ecrón hasta el mar, todas las que están cerca de Asdod con sus aldeas. Asdod con sus villas y sus aldeas, Gaza con sus villas y sus aldeas, hasta el río de Egipto y el mar grande con sus costas. Y en las montañas, Samir, Jatir, Soco, Dana, Kiriar, Sana, que es Debir, Anab, Estemoa, Anim, Gosén, Olón, Gilo, 11 ciudades con sus aldeas. Arab, Duna, Esam, Hanum, Betapúa, Afeca, Umta, Kiriat Arba, la cual es Hebrón, y Sior, 9 ciudades con sus aldeas. Maún, Carmel, Sif, Juta, Jezreel, Jokdeam, Sanoa, Caim, Gaba, Timna, 10 ciudades con sus aldeas. Al-Hul, Ben Sur, Gedor, Marat, Ben Anot, El Tecón, 6 ciudades con sus aldeas. Kiriat Bal, que es Kiriat Jearim, y Rabá, 2 ciudades con sus aldeas en el desierto. Betarabá, Midim, Secaca, Nibsan, la ciudad de Sal, y en Gadi, 6 ciudades con sus aldeas. Mas a los jebuseos que habitaban en Jerusalén, los hijos de Judá no pudieron arrojarlos, y ha quedado el jebuseo en Jerusalén con sus hijos de Judá hasta hoy. Cuando vemos a través de los capítulos que estamos leyendo, que se quedaron habitantes de Canaán, este es ahora sí que una receta para los problemas posteriormente, ¿sí? Posteriormente, Dios les dio una instrucción y no la cumplieron al 100%. ¿Qué pasó? Más adelante tuvieron muchos problemas con la gente que no eran israelitas de casta, de siempre. Pero pues vamos a ir viendo de acuerdo a cómo vayamos avanzando en la Biblia. Pero esto es algo importante también en nuestra vida, porque muchas veces cuando Dios nos indica quitar de nuestro entorno, de nuestra mente, de lo que es el pecado o lo que son las condiciones que nos están estorbando y que nos pueden hacer caer en algún momento, regresar atrás y volver ahora sí que como el porca lavada a revolcarse en el cieno, o el perro el vómito, a su vómito, comer su vómito, es por el hecho de no haber cortado de tajo con aquello que sabemos que nos puede arrastrar al pecado, a apartarnos de Dios. Cortar de raíz, de tajo, ¿sí? Si queda algo por ahí pendiente, siempre va a volver a crecer, y que así como la raíz de amargura, que si se queda una raíz, comienza. Me platicaba hace poquito mi hermano lo del bambú, que queriéndolo quitar, de repente escarbas, y ahí hay raíces, tienes que quitarlo al paso del tiempo, tienes que sacarlo. Y me acordé también, pensando en eso, de una señora que vi que le crecía como si fuera una ramita, que obviamente era un cáncer, ¿sí? Pero como era como una ramita roja, y no querían llevarla a que la trataran, porque ya era muy grande. Lo que hacían era tallársela que con la cáscara de plátano, se le caía, y ya no se veía, y ibas 2 semanas después y ya iba creciendo el tallito, ahí, igual, como si fuera una ramita roja, así. Y llegué a vérsela como de 4 centímetros, se la cortaban y otra vez, y así varios. Pero me acordé de esta señora porque era muy notorio, ¿no? Ellos, llévenla. No la llevaban. Cuando le frotaban con eso, con lo que fuera, ¿se quitaba el problema que estaba ahí? Claro que no, al contrario,
Es el riesgo de que siguiera avanzando por otros lugares porque no se detecta hasta dónde está, pues es el riesgo de que vaya a ser peor la enfermedad posteriormente, ¿sí? Y lo mismo es en el pecado, lo mismo es en las cosas que no convienen y que tenemos que apartar de nuestra vida. Pero aquí lo que estamos viendo es que teniendo la instrucción de Dios de limpiar el terreno, pero limpiarlo bien, están quedándose muchos habitantes de Canaán ahí mismo. Les digo, posteriormente va a haber problemas. Y ese es un ejemplo de verdad para nosotros, porque si no limpiamos bien nuestro terreno, y no el que hayas comprado, ¿sí? De nuestro terreno, va a haber problemas. Si así de repente, como en la casa anterior, nos salen alacranes por un lado y por otro, siendo que está como que limpio todo, pero vienen a habitar. Imagínate si no limpias ahí mismo, los nidos van a estar en nosotros, en nuestra mente, en nuestro corazón, en cuanto a el pecado. Pero continuamos en el capítulo 16. Tocó en suerte a los hijos de José desde el Jordán de Jericó hasta las aguas de Jericó hacia el oriente, hacia el desierto que sube de Jericó por las montañas de Betel. Y de Betel sale a Luz y pasa a lo largo del territorio de las Arquitas hasta Atarot. Y baja hacia el occidente al territorio de los Jafletitas hasta el límite de Bet-Orón y la de abajo y hasta Geser y sale al mar. Recibieron pues su heredad los hijos de José, Manasés y Efraín. Los hijos de José, Manasés y Efraín. Y en cuanto al territorio de los hijos de Efraín por sus familias, el límite de su heredad al lado de oriente fue desde Atarot Adar hasta Bet-Orón, la de arriba. Continúa el límite hasta el mar y hasta Migmetat al norte, y da vuelta hacia el oriente hasta Tanat Silo, y de aquí pasa a Janoa. De Janoa desciende a Atarot y a Narat, y toca Jericó y sale al Jordán. Y de Tapúa se vuelve hacia el mar, al arroyo de Cana, y sale al mar. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Efraín por sus familias. Hubo también ciudades que se apartaron para los hijos de Efraín en medio de la heredad de los hijos de Manasés, todas ciudades con sus aldeas. Pero, por eso son los peros, pero no arrojaron al cananeo que habitaba en Geser, y antes quedó el cananeo en medio de Efraín hasta hoy, y fue tributario. ¿Hasta cuándo es tributario una persona? Pues hasta que ya no quiere ser tributario y empiezan los problemas otra vez. Te haces más fuerte, te alías con algunos, ya le caes bien a los israelitas y empieza ya tal vez la idolatría, tal vez situaciones que Dios quería evitar, ¿no? Lo mismo, les digo, dale poquita chance a eso de que, bueno, es tantito, yo lo controlo. Créeme, no vamos a poder controlar lo que no está en nuestras manos, ¿sí? Versículo 17. Capítulo 17, perdón. Y se echaron también suertes para la tribu de Manasés. Yo quería llegar hasta el 17 porque quiero tocar una parte que viene aquí que es interesante. Manasés. Se echaron también suertes por la tribu de Manasés porque fue primogénito de José, Maquir, primogénito de Manasés y padre de Galal, el cual fue hombre de guerra, tuvo Galal y Basán. Se echaron también suertes para los otros hijos de Manasés conforme a sus familias, los hijos de Abiezer, los hijos de Elec, los hijos de Ariel, los hijos de Siquem, los hijos de Efer y los hijos de Semida. Estos fueron los hijos varones de Manasés, hijo de José, por sus familias. Pero Zelofehad, hijo de Efer, hijo de Galal,
hijo de Maquir, hijo de Manasés, no tuvo hijos sino hijas. Los nombres de los cuales son estos: Mala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Estas vinieron delante del sacerdote Eleazar y de Josué, hijo de Nun, y de los príncipes, y dijeron: Jehová mandó a Moisés que nos diese heredad entre nuestros hermanos, y él les dio heredad entre los hermanos del padre de ellas, conforme al dicho de Jehová. Y esto, aunque parece algo, solamente un comentario muy pequeño a través de la repartición de todo Israel, es algo muy importante para aquellos que quieren ver como muy machista las sociedades que Dios establece, ¿no? Cuando dice, bueno, Dios prometió, hay solamente hijas y Dios les prometió, Jehová les prometió, claro que no hay problema, se les va a dar el terreno que sea. Y créeme, seguramente tuvieron más problemas ellas una vez que tuvieron sus terrenos que ni siquiera los hombres para poderlos tener, ya deja tú de mantener, porque es trabajarlos, sino para que fueran de ellos y no se los quitaran todos los hombres. He ahí la necesidad de las leyes, la necesidad de tener temor de Dios para hacer de acuerdo a lo que Dios quiere, siempre, y no transgredir los derechos de otras personas delante de Dios también. Pero es un buen ejemplo del respeto también a lo que Dios ya había prometido también a mujeres. Y le tocaron a Manasés 10 partes, además de la tierra de Galat y de Basán, que está al otro lado del Jordán, porque las hijas de Manasés tuvieron heredad entre sus hijos, y la tierra de Galat fue de los otros hijos de Manasés. Y fue el territorio de Manasés desde Aser hasta Micmetat, que está enfrente de Siquem, y va al sur hasta los que habitan en Tapúa. La tierra de Tapúa fue de Manasés, pero Tapúa misma, que está junto al límite de Manasés, es de los hijos de Efraín. Desde este límite, el arroyo de Cana hacia el sur del arroyo, estas ciudades de Efraín están entre las ciudades de Manasés, y el límite de Manasés es desde el norte del mismo arroyo, y sus salidas son al mar. Bueno, el tema de hoy es lo que no se los pusimos, ¿verdad? No se los puse, pero el tema de hoy es como el contentamiento de Israel, ¿no? Les digo, yo estoy seguro, no lo dice la Biblia, que no fue fácil esta repartición, pero estoy seguro porque le dice a Josué: esfuérzate y sé muy valiente, no temas ni desmayes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque te toca repartir la tierra, Josué, y eso no está fácil. Les di los ejemplos al principio, ¿no? De cómo la codicia gana, y es: tengo uno, quiero dos; tengo dos, quiero cuatro. ¿Sí? ¿Y de quién? Pues es lo que te toca. Pues, ¿y por qué yo, si he trabajado más, si he estado enfrente, si todos mis hombres han peleado contra? Esto es lo que te toca. ¿Sí? Esta es la tierra que Dios nos dio. Tenemos que repartirla por igual a todos. Y es más, unas tribus se quedaron afuera de esta tierra, pero también la tierra buena. Pero imagínate el conflicto que es delimitar todo esto. Pero lo que me gusta, lo que me llama mucho la atención es que detallan exactamente, si escuchara a alguien en ese tiempo, después de que se repartió la tierra, estarían viendo, sí, va por ahí, sí, es donde está el río, por atrás del árbol, y sigue aquí derecho. Pero nosotros solamente nos podemos imaginar, ¿no? Pero está muy delimitado, y para esto se requiere algo que al cristiano necesita trabajar mucho para tener, y es contentamiento, ¿sí? Contentamiento con lo que Dios quiere darte, con lo que Dios ya te ha dado y quiere darte, con el tiempo en que Dios te lo quiere dar, como Él te lo quiere dar, porque es: hágase tu voluntad, o a veces no es lo que a mí me agrada, pero es como Él quiere, y siempre va a ser bueno, porque lo que Él hace es bueno, y lo que Él hace, dice,
siempre es para bien para los que le aman, a pesar de que no vaya de acuerdo a lo que yo quiera, ¿sí? Es ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Porque Dios ama a sus hijos tanto que Él sí no nos quiere facilitar el terreno para creer que todo lo que pisemos va a ser nuestro, como le dijo a Caleb, ¿sí? Y después andemos proclamando por todos lados que lo que pisa la planta de nuestro pie es nuestro. Y no es así tampoco. Es cuál es el propósito de Dios, qué es lo que Dios me quiere dar, qué es lo que yo debo de hacer con lo que Él me quiere dar, cuál es el contentamiento que tengo. Siempre estoy, sí, gracias por lo que me diste, y viendo al hermano, a la hermana que está enfrente que tiene más, no. Delante de Dios, cada uno tiene lo que Él quiere que tengamos en este momento. ¿Que nos vamos a quedar así toda la vida? Posiblemente no. Pero si es así, Él nos va a sostener siempre. Eso no va a cambiar. Yo, recordando precisamente el tema del contentamiento, venía al 1 Timoteo capítulo 6, cuando hablamos acerca precisamente de la piedad y contentamiento. Sí, capítulo 6 de primera carta a Timoteo. Igual me gana allá atrás y me ponen aquí enfrente de los versículos, pero dice, entre otras cosas, vamos a llegar a ese punto: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia, apártate de los cuales. Ahora, yo les pregunto, si leemos todo eso que aparece en ese capítulo 6 de 1 Timoteo, todas esas cosas que aparecen, donde desde las envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, imagínate al estar repartiendo, ¿sí? y dándole ya como el título de propiedad a cada uno, los problemas que se vinieron encima, ¿sí? Es que yo tengo más animales, es que mi familia es más grande, es que, ¿por qué? Porque 1000 años después, más de 1000 años después, 1200, 1300 años después, aún Pablo está avisando, hay que tener contentamiento, hermanos, sobre todo somos hijos de Dios. Dice, porque todo esto aparece si no entendemos que Dios es el que tiene la última palabra, que las palabras de la doctrina son en cuanto a la piedad. O sea, confiando en Dios podemos llegar a estar bien y estar bien con los demás, con lo que tenemos, convivir en aparente desigualdad, pero igualdad en Cristo. Ahí somos uno y nos podemos ayudar aparte. Porque dice, pero gran ganancia, apártate de los tales, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Piedad, reverencia a Dios, ¿sí? El ponerlo a Él primero que nada, busca primero el reino de Dios y su justicia, todo lo demás será añadido. ¿Por qué? Porque si no hacemos eso, el contentamiento no va a llegar a nuestra vida y siempre vamos a estar viendo el plato de enfrente en el restaurante o el jardín del vecino, siempre. Es más verde, es más apetitoso, todo es mejor allá cuando no sabemos qué es lo que está pasando en aquel lugar, pero Dios sí lo sabe y Él dice, confía en mí, ¿sí? Confía en mí. Y la fe nos lleva a confiar en Él. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Pueblo de Israel, pueblo de Dios, la tierra se va a quedar, van a ser sepultados aquí mismo, los animales se van a quedar, las cosas que todo se va a quemar, todo va a quedar donde mismo.
enfóquense en tener en lo suyo, cuidarlo, como los talentos, bueno, no se cultivan los talentos en ese sentido, pero trabajarlos y entregar el fruto correcto, ¿no? Tanto para la manutención como incluso para la ofrenda de paz, ¿sí? Para, o sea, todo lo que se tenía que hacer para Dios. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y le roban los terrenos a los demás, mueven las cercas 1 metro o más, ¿sí? Se roban los animales de los vecinos, ¿sí? Aquí mismo tratan mal a los vecinos, entre vecinos, y esto no es algo que manifieste una piedad de parte del Hijo de Dios. Y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. He sabido en estos tiempos, antes de regresar a terminar el capítulo, que hay mucha gente que comienza a servir a Dios con un corazón entregado al Señor, pero poco a poco empieza a aparecer, a construirse algo, y el corazón comienza a volverse celoso, se empieza a hacer cautivo de las riquezas más que de Dios, y Dios siempre tiene que estar reinando en nuestro corazón, porque si no nos podemos perder, ¿sí? Definitivamente, y es cada vez más común ahora que hay tanta facilidad de conocer el estado de cualquier parte del mundo, de la gente en todos lados, que aparezcan datos de un lugar y de otro lugar, de gente que se le reconocía como servidores de Dios y cayeron debido a la codicia económica, sexual, de cualquier tipo, ¿sí? Alcoholismo, demás, y cae. Y hay que tener mucho cuidado. Tal vez predicamos más fácilmente esto y lo podemos platicar cuando no tenemos, pero pues si no nos preparamos por si Dios quiere hacer un cambio en nuestra vida, ¿sí? O si tiene un propósito para cambiar nuestra vida, también vamos a estar en la rayita, en la cuerda floja, para caer en caso de que no estemos bien agarrados del Salvador. Hay que tener mucho cuidado con esto, ¿sí? Volviendo a Josué para terminar este capítulo, para no dejarlo a medias. Hoy empezamos un poquito más temprano, si se dieron cuenta. Vamos a terminar también un poco más temprano, pero vamos a tener más alabanzas al final. ¿Sí? Efraín al sur, el versículo 10, y Manasés al norte. Y el mar, volviendo nuevamente a Josué, capítulo 17. Y Aser al norte, con Issacar al oriente. Tuvo también Manasés en Issacar y en Aser a Bet-Sean y a sus aldeas, a Ibleam y sus aldeas, a los moradores de Dor y a sus aldeas, a los moradores de Endor y a sus aldeas, a los moradores de Tanac y a sus aldeas, y a los moradores de Megido y sus aldeas, 3 provincias. Mas los hijos de Manasés no pudieron arrojar a los de aquellas ciudades, y el cananeo persistió en habitar en aquella tierra. Pero cuando los hijos de Israel fueron lo suficientemente fuertes, hicieron tributario al cananeo, mas no lo arrojaron. Y es ahí el tema. Y los hijos de José hablaron a Josué diciendo: ¿por qué nos has dado por heredad una sola suerte y una sola parte, siendo nosotros un pueblo tan grande? Hablábamos de qué, tan grande, y que Jehová nos ha bendecido hasta ahora. Y Josué les respondió: si sois pueblo tan grande, subid al bosque y haceos desmontes allí en la tierra de los fereceos y de los refaitas, ya que el monte de Efraín es estrecho para vosotros.
Y los hijos de José dijeron: no nos bastará a nosotros este monte, y todos los cananeos que habitan la tierra de la llanura tienen carros cerrados, los que están en Bet-Seán y en sus aldeas, y los que están en el valle de Jezreel. Entonces Josué respondió a la casa de José, a Efraín y a Manasés, diciendo: tú eres gran pueblo y tienes grande poder, no tendrás una sola parte, sino que aquel monte será tuyo, pues aunque es bosque, tú lo desmontarás y lo poseerás hasta sus límites más lejanos, porque tú arrojarás al cananeo, aunque tenga carros cerrados y aunque sea fuerte. Y otra vez no es, bueno, no los eches fuera, vamos a darte otro pedacito de tierra por acá. Sí, no es, déjalo ahí a un ladito, no te preocupes, un día lo puedes necesitar. Tú puedes hacerlo, ¿sí? Y yo escucharía aquí a Josué diciendo: a mí Jehová me dijo, esfuérzate y sé valiente. ¿Qué quieres que te diga yo? Te voy a decir lo mismo. ¿Para qué? Para dejar a un lado aquellas prácticas pecaminosas, aquellas prácticas inconvenientes, aquellas amistades incluso que no nos acercan a Dios, sino al contrario, nos apartan de Dios. ¿Sí? Nos duele, nos cuesta, incluso sobre todo cuando son familiares, pero la verdad es que si te aparta algo de Dios, definitivamente tienes que buscar cómo estar cerca de Él y creerle a Dios. Y aquí Josué les da este ejemplo a estos hombres que dicen: es que pues, está bien lleno de árboles, pues desmóntalos, pero es que no nos va a alcanzar, pues primero hazlo, y ya después vemos, ¿no? Y aparte, por lo que estamos viendo hasta este capítulo, no es lo vas a hacer tú solo, o sea, vamos a ir todos a limpiar. ¿Por qué? Porque hay incluso hombres de las tribus que se quedaron fuera de Canaán, que están esperando regresar con sus familias, pero tienen que ir a dejar bien, así como cuando vas a dejar a los amigos en el carro a todas las casas. Bueno, tienen que ir a dejar a todos bien acomodaditos y ya seguir a su lugar para seguir adelante con su vida. Y la vida en esos tiempos era difícil, crean, porque mal se han acomodado, ya están sobre ellos, ya les quieren conquistar, ya les quieren robar, ya quieren abusar también de Israel. Pero vamos a continuar más adelante con la historia de Josué. Esfuérzate y sé valiente día a día, cada uno de ustedes, cada uno de nosotros. ¿Sí? La vida no es fácil y diríamos, la vida es bella, y hasta la película, todo bueno. ¿Sabes qué? Lo mejor de esta vida no se compara con lo mínimo que hay en el cielo, y lo peor de esta vida no se compara con lo que hay también en el infierno. Así que tengamos cuidado de elegir correctamente y esperar en el Señor su regreso, su pronto regreso, y llegar a habitar con Él para siempre. Amén. Vamos a terminar con alabanzas.